Hola, hoy vamos a hablar de la comunicación asertiva o lo que es lo mismo la comunicación no violenta. La asertividad es la habilidad social para expresar las propias necesidades o derechos sin necesidad de herir a otras personas o faltarles el respeto. Muchas veces se confunde este concepto con utilizar como violencia o agresividad a la hora de comunicarse, cuando uno quiere conseguir algo concreto. Pero la asertividad nada tiene que ver con la agresividad, sino con la firmeza y la capacidad de poner límites, de decir que a algo que no, o también de decir lo que uno piensa sin tener que herir a los demás. La comunicación asertiva o no violenta en realidad es un modelo de comunicación para establecer relaciones sanas y respetuosas y, por supuesto, facilita herramientas para resolver conflictos entre las personas. Es la pieza angular de la comunicación efectiva. Los ingredientes de la comunicación asertiva son comprender las propias necesidades, hacerte responsable de tus sentimientos, de tus emociones, tener empatía sobre las necesidades del otro y respeto hacia ambas partes, es decir, respeto hacia ti y respeto hacia el otro. ¿Para qué te sirve dedicarle atención a cultivar esta forma de comunicarte? Bien, pues en primer lugar, para sentirte con el derecho de hacer peticiones que antes a lo mejor evitabas por miedo a lo que pudieran pensar de ti o miedo a perder amigos o a quedar mal o a lo que fuera que tenía que ver con tus inseguridades. También por comprender mejor tus sentimientos y necesidades, algo que tiene mucho que ver con la autoestima. También es importante que aprendas a comunicarte de una manera asertiva para que te des cuenta de que cuando alguien se comunica contigo no tienes que tomarte nada de forma personal y así también dejar de sentirte atacado y entender que cuando alguien está enfadado y lo expresa en su forma de hablar, aunque sea directamente hacia ti, es porque no ha podido satisfacer alguna de sus necesidades. También te da la oportunidad de abrir el camino a colaborar con otras personas o a trabajar en equipo, exponiendo todas vuestras necesidades. Te da también la oportunidad de profundizar en las conversaciones cuando los demás expongan sus propias necesidades y también te hace que te sientas más seguro mostrando tus sentimientos y tu vulnerabilidad. No está como algo entendida como si fuera una debilidad, sino simplemente entender que la naturaleza humana, somos humanos, cada uno tiene sus virtudes, pero también sus carencias, sus defectos, sus debilidades. Y está bien ponerlo encima de la mesa para poder siempre construir, no destruir. Bueno, está claro que la asertividad y la comunicación asertiva son las habilidades más necesarias a la hora de trabajar en equipo, de liderar un proyecto o a la hora de estar de cara al público, atendiendo a otras personas o haciéndote cargo de otras personas. ¿Cómo podemos comunicarnos asertivamente? Pues entendiendo cómo es el proceso de la comunicación asertiva, porque este proceso está estructurado y tiene unos pasos muy claros. Es poner atención en cómo nos comunicamos y entrenarnos en hacerlo de forma asertiva. Y para ello, bueno, vamos a darnos cuenta de que, como decíamos en la clase de ayer, veíamos que tenemos que establecer relaciones seguras, relaciones de cooperación, de respeto y utilizar siempre un lenguaje, una forma de comunicarnos para construir la relación con el otro. Y veíamos, y lo ves aquí, cómo es importante que observes y te expreses sin evaluar nada, que asumas también la responsabilidad de tus necesidades, de tus acciones y de tus decisiones, que identifiques y expreses sentimientos,
que seas capaz de hacer peticiones positivas, como por ejemplo necesito que o me gustaría tal cosa, y que practiques la empatía. ¿Y esto cómo se puede hacer cuando das un mensaje? Bien, pues el mensaje tiene que seguir los 4 pasos del proceso de la comunicación asertiva, que son los siguientes. En primer lugar, cuando te comunicas con alguien, tienes que centrarte en hablar de lo que observas, de lo que es objetivamente descriptible. Como me refería en las realidades de primer, segundo y tercer orden, el veo que, y eso que está relacionado con los hechos reales que han sucedido, la descripción objetiva de la realidad que te rodea, bien, pues es esto, es ceñirte a lo que ha ocurrido tal cual, sin añadir ninguna interpretación, ningún juicio de valor, ni entrar en conjeturas, ni hipótesis, pues eso, ni juicio ni valoración personal. En segundo lugar, mencionar cuál es tu sentimiento, y para ello tienes que desarrollar la inteligencia emocional, la capacidad de identificar tus propias emociones, tus propios sentimientos y también de expresarlos no de una manera vaga, sino más bien de una manera precisa, sin culpar a nadie por cómo te estás sintiendo en un momento determinado. Así que, por supuesto, te tienes que responsabilizar de tu sentir. En tercer lugar, tienes que mencionar cuál es tu necesidad, qué es lo que esperas y necesitas concretamente, realmente. Porque si no estás de acuerdo con algo es porque hay una necesidad que no está satisfecha. Y esto lo veremos a continuación. Tienes que aprender también a identificar qué es exactamente lo que te ocurre a ti para sentirte de una manera determinada. ¿Cuál es la necesidad no cubierta? Y por último, en el cuarto paso, sería en el mismo mensaje pedir lo que sea que tú necesites, es decir, ¿cuál es tu petición? Y para ello puedes decirlo de la siguiente manera: ¿podrías tal? ¿Te importaría hacer algo concreto? Y para pedirlo, hazlo de la manera más precisa y más concreta posible. No esperes a que los demás adivinen lo que tú necesitas, y aprende a pedirlo de la forma más clara posible, porque las necesidades son, igual que las emociones y los sentimientos, son totalmente legítimos y tú tienes el derecho de pedir qué es lo que necesitas realmente, pero para eso tienes que tener, en primer lugar, claro qué es lo que sientes y qué es lo que necesitas. Bien, vamos a ver estos 4 pasos de una manera más detallada. En primer lugar, recuerda, observa y comunica los hechos sin juzgar. La base de la asertividad es separar tus observaciones de tus evaluaciones. Para ello debes describir lo que ha ocurrido sin emitir ningún juicio o interpretación, simplemente explicando de la forma más objetiva que puedas lo que has observado. Si no lo haces así y tu interlocutor percibe que estás emitiendo un juicio sobre lo que es bueno o es malo, va a dejar de escucharte desde el segundo 1. Lo importante es que, describiendo lo que has observado sin añadir ninguna valoración personal, aumentarás las probabilidades de que te escuchen, evitando así que enseguida la otra persona se ponga a la defensiva. Transformar tus interpretaciones en simples observaciones te va a ayudar a responsabilizarte de tus reacciones, tomando tus necesidades como el origen de tus sentimientos en lugar de culpabilizar a los demás. Imagínate que quieres pedirle a un compañero de trabajo que deje de presentar los proyectos en equipo como si él fuera el único responsable. Bien, lo más habitual que nos puede pasar, y también es legítimo, ¿no?, que nos sintamos con cierta rabia, cierta frustración y enfado, pues una reacción que parece como lógica y natural sería decirle a la otra persona: estoy harto de que nunca me reconozcas nada, ¿no? Pero eso no es una forma de comunicarte asertivamente, no es una forma de conseguir un bien común, sino de reclamar lo que tú necesitas, pero no atendiendo a lo que tú necesitas, sino a lo que la otra persona está haciendo. Entonces, el ejemplo
de comunicación asertiva sería seguir el siguiente esquema. Podríamos decirle al compañero: las 2 últimas veces que has presentado el proyecto no has mencionado mis aportaciones. Ahí estaría tu observación. Y eso me desconcierta. Ese es mi sentimiento. Porque me gustaría que se reconociera mi trabajo. Ahí está mi necesidad de reconocimiento. ¿Te importaría mencionar de qué forma yo también he colaborado la próxima vez que lo presentes? Ahí está mi petición. Bien, esto sería pues un mensaje dentro de la comunicación asertiva o no violenta. Bien, veamos algunos de los errores más comunes que cometemos a la hora de comunicarnos y que van minando poco a poco las relaciones si por supuesto no son formas de comunicación no violenta o asertiva. En primer lugar es el uso del verbo ser. Si nos centramos en nuestra valoración, nuestra evaluación y juicio, podemos decir a otra persona: eres demasiado generoso. Bien. Sí, la forma correcta de comunicarnos sería decirle: cuando te veo darle a alguien el dinero para tu almuerzo, creo que eres demasiado generoso. Bien. Otro ejemplo: uso de verbos con connotaciones evaluativas. Por ejemplo, un ejemplo de evaluación: Pedro siempre posterga las cosas. Y el ejemplo correcto sería decir: Pedro solo estudia para los exámenes la noche anterior. Ahí estamos atendiendo a lo que tú sabes de Pedro, pero no lo estás haciendo como algo genérico, no estás juzgando a Pedro. Otro problema, otro error en la comunicación: dar por sentado que nuestras interpretaciones son las únicas posibles. El ejemplo de evaluación sería: no terminará el trabajo a tiempo. Y lo decimos como una certeza, como si eso fuera una verdad y fuera a pasar así. Eso no genera una buena relación, sino todo lo contrario. La forma correcta de decirlo sería: no creo que termine el trabajo a tiempo. O ella dijo que no lo terminará a tiempo. Bien, pues así vemos los siguientes ejemplos. Ahora, durante un minuto, observa todos estos ejemplos y date cuenta de cómo otras personas se comunican de esta manera contigo y de cómo tú también, a la hora de hablar con otras personas, aplicas estos errores de la comunicación e intenta darles una vuelta para comunicar esos mismos mensajes de una forma asertiva. Otro de los errores es usar las palabras siempre o nunca como exageraciones, haciendo de algo puntual una norma o algo genérico. Provocan una actitud defensiva en lugar de comprensiva en el otro. Por ejemplo, si hablamos de una manera no asertiva, es decir, desde el juicio, podemos decir: raras veces haces lo que yo quiero. Si lo hacemos desde la asertividad, diríamos: las 3 últimas veces que empecé una actividad me dijiste que no querías hacerla. Bien, pues aquí vemos otros ejemplos. Ahora, de nuevo, durante un minuto, lee estos ejemplos y observa cómo tú también los aplicas, estos errores en la comunicación, cuando utilizas las palabras siempre o nunca, haciendo una norma de la situación. Y dale una vuelta para comunicarlo de forma asertiva. Como dijo en su momento el filósofo Krishnamurti, observar sin juzgar es la forma más elevada de inteligencia humana. Bien, el segundo aspecto y paso es identificar y expresar tus sentimientos. Recuerda cómo se forma la realidad de la mente. Lo vimos en la descripción de las realidades de primer, de segundo y de tercer orden. El veo, el imagino que, el siento que. Es decir, recibes una información, la mezclas de forma inconsciente con tus conocimientos y necesidades para transformarla en pensamientos. Y esos pensamientos te causan sentimientos, te causan emociones. Entonces, desde ahí comienzas a actuar. La emoción te mueve a comportarte de una determinada manera. Estos serían los pasos previos a la acción.
la información, los pensamientos, los sentimientos. Ten claro el procesamiento de la información desde que lo percibes hasta que reaccionas emocionalmente para así poder identificar tus emociones y sentimientos de manera que puedas expresarlos con claridad y también identificar cómo las distintas emociones te llevan a actuar de determinadas maneras, que cuando la emoción no está clara y está conectada con la necesidad, termina siendo una conducta disfuncional en la relación con los demás o disfuncional y autodestructiva contigo misma. O también cuando la emoción no se expresa a través de la conducta, se somatiza en el cuerpo a través de gestos, de posturas, de síntomas y enfermedades. Otro de los grandes errores de la comunicación es que no estamos acostumbrados a identificar nuestros sentimientos porque nos centramos más en juzgar lo que hacen los demás, lo que está mal en los otros según nuestra percepción. Lo más habitual es decir, mi jefe no me valora, en vez de centrarme en lo que yo siento y en mi necesidad de reconocimiento, que podría ser, no me siento valorado por mi jefe. Si eres consciente de cómo te sientes, podrás expresarte desde ese lugar responsabilizándote tú de tus propios sentimientos en lugar de señalar al otro como si fuera el responsable o el culpable de tu sentir. Además, cuando te comuniques, evita dar a entender que hay algo incorrecto en el otro. Solo así vas a conseguir que la otra parte empatice contigo y se pueda abrir a tus necesidades para ayudarte a cubrirlas. Bien, la clave es centrarte en describir tus sensaciones internas. Por ejemplo, me siento solo. Esto describe una experiencia emocional que puede ser tuya, mientras que si tú dices siento que no me quieres, te estás centrando en culpabilizar al otro. Y eso puede ser una percepción y una interpretación errónea y que puede hacer daño a otra persona. Bien, por otro lado, vamos a ver la forma a la hora de comunicarnos, sobre todo emocionalmente, cómo tendemos a la vaguedad, a no ser precisos en cuanto a cómo estamos a nivel de sentimiento y emoción. Sentirse bien y sentirse mal son expresiones muy usuales, pero son muy vagas y no nos van a ayudar en la comunicación asertiva. Verás aquí en este cuadro una lista de sentimientos y emociones que son precisos y que están relacionadas con tus necesidades cuando están cubiertas o cuando no están satisfechas. Por ejemplo, si tienes el sentimiento de afecto, de atención, de sentido, entonces te vas a sentir amoroso, compasivo, comprensivo, atraído, intrigado, entusiasmado, ilusionado, sorprendido, animado, en fin. Aquí tú mismo observa, léelas y reflexiona acerca de todas ellas para también integrarlas en tu lenguaje coloquial. Fíjate en las necesidades no satisfechas, cómo cambian mucho los sentimientos y el cómo te sientes. Y cómo cuando hablamos de una manera vaga al referirnos a cómo nos sentimos, detrás hay muchos otros sentimientos y detrás hay emociones que se ocultan, que a veces no son socialmente aceptadas. Bien, pues durante un minuto reflexiona sobre todas ellas y empieza a estar muy atento a cómo te sientes intentando ser lo más preciso posible en la comunicación con otras personas. Bien, nos encontramos ahora en el tercer paso del proceso de la comunicación asertiva y es encontrar cuál es tu necesidad no satisfecha. Lo hemos visto en esta lista de los sentimientos y el cómo nos sentimos en función de las necesidades, si están cubiertas o no. Ten en cuenta que expresar las necesidades, como decía antes, son legítimas y además son, digamos que, la llave de la comunicación asertiva.
Los sentimientos no aparecen por arte de magia ni nos los causan los demás. Tenemos que tener claro que el cómo nos sentimos tiene que ver con esas necesidades que tenemos, no solamente las necesidades más tangibles, más físicas, como son pues, de descanso, de sueño, de apetito, de hambre, de techo, ¿no? Esas necesidades básicas que estén cubiertas, sino otro tipo de necesidades que tienen que ver con el reconocimiento, con el afecto, con el sentirnos parte de algo, pertenecientes a una tribu, a un grupo, a una comunidad. Necesidad también de intimidad o de ser tocados, de contacto físico. Bien, hay muchas necesidades que son vitales para una buena salud, no solo física, sino mental y psicológica. Y en esta cuadrícula puedes ver todas ellas. Ahora, durante un minuto, también léelas, reflexiónalas y date cuenta de cuáles son las necesidades de las que más has podido carecer a lo largo de toda tu vida. Esto nos lleva a otra de las claves principales de las relaciones personales, y es que cuando no entiendas los motivos de alguien para hacer o decir algo, o para enfadarse o estar deprimido, antes de emitir un juicio sobre esa persona, aunque sea en un pensamiento tuyo, pregúntate cuál es la necesidad no cubierta que puede haber detrás. O mejor aún, pregúntale a esa persona cómo se siente y qué es lo que necesita realmente. Nuestras necesidades, ten claro que son el motor de nuestro comportamiento, y cuando hay críticas y emitimos juicio hacia los demás o alguien lo emite hacia nosotros es porque hay necesidades detrás que no están cubiertas. Por ejemplo, si alguien te dice es que no me escuchas, lo que quiere comunicar realmente no es que tú no le estés escuchando, es que tiene una necesidad de escuchar, de ser escuchado, que no está cubierto. Bien, pues aquí un ejemplo más, ¿no? de cómo funciona la comunicación y la información y la apreciación del mundo que tenemos alrededor. Por eso la comunicación asertiva, si nos entrenamos en ella, nos va a cambiar también la forma de percibir el mundo y el entorno que nos rodea. Por último, el último paso del proceso de la comunicación asertiva es hacer una petición activa y concreta, lo más precisa posible de lo que necesitamos y esperamos de la otra persona. Para ello, para hacer la petición, ten en cuenta que esta no sea vaga y cuando tengas que hacer una petición no te centres en lo que no quieres, céntrate en lo que sí quieres. Por ejemplo, si tú le dices a una persona no me grites, esto no le estás diciendo cómo te gustaría que se comportase. Tú le podrías decir otra opción, trátame con respeto, pero en este caso el que te trate con respeto también es como ambiguo y es vago. Lo suyo sería, para expresar de una manera más clara, concisa y precisa, es: ¿te importaría dejarme terminar de hablar y bajar la voz conmigo? De esa manera expresas lo que tú necesitas sin señalar que en la otra persona hay algo negativo o se está comportando de una manera desagradable. Otro ejemplo: no me gusta que llegues tarde. No es ni concreto ni comunica la acción que esperas de alguien. También le podrías decir, me gustaría que fueras puntual, pero en este caso, que sí que expresa tu deseo, tampoco especifica hasta dónde quieres que esa persona sea totalmente respetuosa con tu tiempo, y tampoco la haces participativa de una forma activa. Sin embargo, si tú le dices, ¿cómo crees que puedo conseguir que llegues 5 minutos antes a las reuniones?, le informas exactamente del siguiente paso que esperas de esa persona. Le estás haciendo una petición y te estás centrando en lo que quieres, siendo específico con lo que necesitas. Así que convierte tus peticiones en acciones concretas que los demás puedan realizar, y ten en cuenta que cuanto más clara, más claro seas,
más probabilidades tendrás de que se satisfagan tus necesidades. Por último, también ten en cuenta que cuando hagas una petición, si esa persona, por lo que sea, te dice un no, no te lo tomes como algo negativo o personal y entiende que a lo mejor es que detrás hay una necesidad por su parte que no está cubierta y puedes indagar de manera que puedas abrir a negociaciones. También ten en cuenta que cuando tú expresas lo que tú sientes, haciéndote responsable y cargo de tus sentimientos, abres la puerta a que la otra persona empatice contigo de manera que sea mucho más fácil darte lo que pides. Conclusión: cuando te comuniques asertivamente, construye tu forma de relacionarte y tu mensaje de la siguiente manera. Observa los hechos sin juzgar, responsabilízate de tus sentimientos, encuentra tus necesidades no cubiertas y hazle la petición concreta, concisa, respetando las necesidades también de la otra persona. La meta es lograr que comprendan plenamente tus necesidades y tus emociones.